Bien, hoy quiero destacar un aspecto de la fe que es importante y que no siempre tenemos en cuenta, a pesar de que en el Evangelio se dice y se repite 1000 veces. Jesús estaba rodeado de gente, su madre y sus hermanos llaman, él sale, habla y dice, no, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y cumplen la palabra de Dios. La fe se realiza en la escucha de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que viene a nosotros, que suscita una respuesta y que convierte la relación entre Dios y el hombre en una conversación. ¿Qué importancia tiene la palabra en todos los sentidos? Para nosotros, el ser humano empezó a ser humano el día en que de aquellos gestos y gruñidos pasó a la palabra articulada y fue capaz de conversar, es decir, de poner en común sentimientos, ideas, apreciaciones, de comunicarse profundamente desde el alma. Pero es que supimos luego que esa palabra era reflejo, eco, de la palabra divina, del Verbo, de Jesucristo eterno, en el cual hemos sido creados como pequeñas palabras encarnadas. Por eso digo que la fe, que no es ni más ni menos que la recuperación de la presencia de Dios en nosotros, la entrada de Dios en nuestra conciencia, se produce a través de la palabra. Vale la pena que leáis el capítulo 10 de la carta de San Pablo a los romanos. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Es que la fe viene por la predicación, es que la fe viene por la palabra. Por eso la predicación es imprescindible, totalmente imprescindible, para que exista la fe. De hecho, cuando el Señor muere y resucita, cuando empieza este periodo hasta su nueva venida, hasta su última venida, la orden de Jesús es esta: id por todo el mundo, anunciad, informad, enseñad. El que crea se salvará. Es decir, enseñad e informad para que puedan creer. La fe no es una creencia sentimental. La fe no es un pálpito que uno tiene. La fe no es una nebulosa. La fe es un asentimiento a algo muy claro que me proponen. ¿Crees esto? ¿Me crees a mí? ¿Sí o no? Y esa es la razón de que la fe tiene que venir precedida por la palabra. Bien, pues desde ahí quiero también subrayar cómo la fe está intrínsecamente unida a la oración. Cómo la oración es el primer acto de fe. ¿Qué es la oración? La escucha de la palabra y la respuesta a la palabra. Es la conversación entre Dios y la humanidad. La palabra de Dios empezó hablando a Abraham. Dios se aproximó, le hablaba con signos. Abraham contestaba en la oración. Empezó a crearse un lenguaje creyente. Dios se iba traduciendo en palabras humanas. Después el Sinaí, la ley, los profetas y sobre todo, los orantes, los que rezaban los salmos, los que los inventaban. No los inventaban, los recibían y los respondían. Y en esa conversación va surgiendo una palabra humana, que en el fondo es palabra divina, la Sagrada Biblia, y que es la cristalización en letra de la fe de un pueblo. No se puede separar la fe de la palabra. Y por eso hay que aprender a decir la fe. Porque quien no dice la fe, quien no la pronuncia, quien no la sabe definir, creo en esto y en esto, ¿qué fe tiene? Y sobre todo, ¿qué fe transmite? La fe es algo muy serio. Su información es tan seria como la formulación de un matemático o como la teoría de un científico, en otro terreno, otro nivel, distinto. Pero en cuanto a exactitud, a precisión, a deseo de verdad, exactamente igual o más.
Yo no puedo decir mi fe más o menos, aproximadamente no. Yo creo que tal cosa. No, sé lo que creo. Sé decir lo que creo. Hablo con Dios de lo que creo. Recibo su palabra y mi fe se va afianzando. El libro de mi fe es la Sagrada Escritura. La rezo en los salmos. Y cada vez que rezo un salmo, me meto en una procesión de millones de personas que desde el principio, en situaciones buenas y en situaciones terribles, en el destierro, en el holocausto, han rezado esos salmos, que se convierten en palabra mía y en palabra de mi fe. Que no separemos nunca la fe de la palabra, y que nuestra palabra, nuestra forma de hablar normalmente, sea palabra de creyente, de la persona a quien se escapa su fe sin que él quiera, y que la transmite incluso cuando no tiene intención de transmitirla. Palabra de fe.